Las palabras ya no significan lo que antes solían significar. Antes mujer significaba una realidad biológica, la tolerancia significaba aceptar a la diferencia, y el fascismo se refería a un tipo muy concreto de régimen autoritario. Hoy todo eso ha cambiado. Mujer es una cosa de autoidentificación. Tolerancia significa silenciar al disidente, y fascismo es cualquier opinión o cosa que incomode a ciertos grupos. En esta guerra de significados, quien controla las palabras controla el pensamiento, y quien controla el pensamiento le da forma a la realidad. Entonces, yo soy Maestro Q y les doy la bienvenida a este Mitómenos, en donde analizamos este pedacito de realidad también denominado mundo, y donde hacemos antropología de datos, y no de relatos. Porque esto es el desmantelamiento del diccionario. Si alguna vez han tenido la oportunidad de leer el libro de George Orwell 1984, y si no han tenido la oportunidad, háganlo, seguramente van a recordar ustedes cómo una forma de controlar a la sociedad era precisamente controlando el lenguaje. La lógica era sencilla. Las personas pensamos en función de palabras. Entonces, ir eliminando palabras significaba también ir delimitando cómo las personas iban pensando. Y esas palabras que no podían quitar, el sistema las mantenía sencillamente alterando de a poquito su significado. En esta distopía, justicia significaba algo parecido a la injusticia y libertad significaba algo como control. Y aunque esta clase de historia en realidad es muy entretenida de leer porque es súper exagerada, hace volar la imaginación y nos presenta un mundo al que probablemente nunca vamos a llegar, estas historias en toda su exageración también sirven para que nosotros podamos reflexionar las realidades y los vicios del mundo en el que vivimos y del mundo que estamos construyendo. Y sí, los significados de las palabras pueden ser cambiados de forma completamente intencionada para empujar o también para frenar distintos ideales políticos. Lo que quiere decir que George Orwell no estaba tan equivocado cuando planteaba que quien tenía el control del significado de las palabras también tenía el control del mundo. Hay una ciencia que estudia los símbolos, las palabras son un símbolo, y la ciencia que estudia los símbolos como las palabras se denomina semiótica. Y la semiótica tiene un postulado interesante. El postulado es que el significado de las palabras no es fijo. Puede ir cambiando a lo largo de la historia y también dependiendo del contexto social. Un ejemplo es la palabra revolución. Revolución puede significar un cambio social positivo, puede ser armado o no puede ser armado. Podemos pensar en una revolución armada como lo es la Revolución Francesa, pero también podemos pensar en una revolución no armada como lo es por ejemplo la Revolución Industrial. El significado positivo o negativo que nosotros le demos va a depender completamente de nuestro contexto. Por esa razón, aun y cuando para ti revolución es una cosa positiva, si tú fueras un parisino de tiempos de la Revolución Francesa, o si tú fueras un soviético de tiempos de la Revolución Bolchevique, de pronto el significado de la palabra revolución no sería del todo positivo para ti, porque tanto la Revolución Bolchevique como la Revolución Francesa fueron auténticos baños de sangre. Entonces, esta plasticidad que tienen las palabras y su significado pueden utilizarse de forma ventajosa. Un ejemplo del mundo de hoy es lo que hace el wokismo con términos como supremacía blanca. Anteriormente era un término que se utilizaba para señalar actitudes racistas, pero el día de hoy desdibujaron completamente la intención del término y el día de hoy, en lugar de ser un término que se utiliza para definir una cosa en concreto, se utiliza como arma arrojadiza para ganar fácilmente discusiones. Otro ejemplo de una palabra a la que se le disolvió completamente su significado de una forma intencionadamente política es la palabra bruja. El término bruja en la Edad Media significaba peligro, era una amenaza a la cristiandad, era una amenaza al orden social y también era una amenaza a la vida de las personas. Sin embargo, el día de hoy se ha tomado esa palabra y se ha resignificado. Y el día de hoy colectivos feministas la usan para describir a una mujer empoderada que lucha contra el patriarcado. Otro ejemplo es el término lencha. Lencha es una palabra que se utiliza de forma peyorativa y como insulto en lugares como México y Centroamérica. El día de hoy activistas LGBT lo tomaron y le dieron otro significado, un significado que está vinculado al orgullo y a la resistencia. Y eso es justo lo que le pasó, por ejemplo, al término puta. En la antigüedad era sencillamente una palabra que describía un oficio. En la Edad Media pasó a utilizarse de forma despectiva. Y el día de hoy colectivos feministas tomaron la palabra y la resignificaron para darle un tinte de orgullo y reivindicar la libertad sexual femenina. Diversidad es otra palabra que ha cambiado completamente de significado. Diversidad se refiere precisamente a eso, a aceptar al diferente. Pero el día de hoy la diversidad
es justo lo contrario, se utiliza para promover cuotas y para promover censura. Y de este modo, una palabra que se supone aceptar al diferente, de hecho se utiliza como excusa para excluir ideologías conservadoras. Y un último ejemplo podría ser eso del sexo y el género. Antes de John Money, el género era una cosa de biología y de gramática, pero a partir de los años 50 la palabra género se utilizó para justificar su teoría de identidad de género. Esa es la razón por la que hoy en los documentos oficiales y en las leyes se ha empujado cada vez más la idea de ir dejando de lado el concepto de sexo y de promover que se utilice el género. Y eso altera completamente el significado tanto de sexo como de género. Y te explico por qué. Seguramente tú has escuchado el mantra de que el sexo es lo dado y el género es como un performance. Es una construcción social, ese lo puedes adoptar. Entonces el sexo no lo eliges, pero el género sí. Y con ese mantra tratan de justificar a la ideología queer. Esa ideología en donde una persona puede decir yo nací en un cuerpo de varón, pero en realidad soy una mujer. Y entonces adoptan una filosofía completamente contraria a la del mantra, porque como se identifican con ese género, entonces ese género es inamovible. Y lo que hacen es tratar de cambiar el sexo. Entonces, si te das cuenta cómo funciona, se hace líquida una categoría, se hacen líquidas todas las categorías de ese campo semántico, y al final ya no podemos definir cuál es inamovible, si el sexo o el género. Y por ese motivo, mucha gente el día de hoy ya no puede definir lo que es una mujer. Ahora, para ser del todo justos, esto de jugar con los significados no es una cosa que solo hacen los woke. También el mundo conservador juega con los significados para meter también agenda política. Un ejemplo es el término feminazi. El término feminazi surgió en los 90s para criticar conductas muy concretas de ciertas feministas radicales. Sin embargo, el día de hoy se puede utilizar como arma arrojadiza porque es una palabra peyorativa. Y otro ejemplo del uso que tiene este fenómeno del lado del conservadurismo va por el lado del internacionalismo. El internacionalismo hace no tanto tiempo era sinónimo de cooperación, pero el día de hoy esa palabra quedó en el desuso y hoy se utiliza la palabra globalismo. Y la narrativa de globalismo es que es una amenaza para la soberanía nacional de los distintos países. Y de este modo, gente como Trump o como Bolsonaro tienen herramientas discursivas para criticar a la ONU o para criticar al Foro de Davos. No estamos diciendo que la ONU o el Foro de Davos no deban de ser criticados. Sencillamente estamos señalando cómo se utiliza el lenguaje para esa clase de cosas. Entonces, el mundo de hoy es un campo de batalla de significados. Las palabras son material de guerra en el mundo de lo social, y por eso saber utilizar las palabras en el mundo de lo social es un arte y sirve para conseguir fines concretos. En el mundo de hoy lo puedes ver en todos lados. Piensa, por ejemplo, en la palabra terrorismo. La palabra terrorismo surgió en tiempos de la Revolución Francesa porque eso fue un baño de sangre. Como empezaron a reventarse a toda la gente que no era suficientemente revolucionaria, aquella época tan oscura se le llamó el reinado del terror. Pero el día de hoy la palabra terrorismo tiene una connotación completamente diferente. Por ejemplo, el presidente Bush la utilizó como sinónimo de maldad cualquier cosa que signifique eso para justificar una guerra que costó muchísimas vidas y muchísimo dinero en Medio Oriente. Y otro ejemplo es el uso que se le da a la palabra terrorismo en ciertos regímenes como el de Venezuela, porque allí terrorista es una palabra para designar a los opositores. Y así es como las palabras se utilizan de una forma mañosa. Así cuando te dicen facho, no se están refiriendo a un régimen corporativista y ultranacionalista. Sencillamente es una palabra vacía que se utiliza para describir a alguien conservador. Así cuando alguien habla de fake news, en realidad no necesariamente está hablando de una noticia falsa. Sencillamente así se está etiquetando a una noticia que es incómoda para ciertos gobiernos o para ciertos grupos. Y así cuando se habla de progreso no se está hablando de adelantos económicos y tecnológicos. En realidad ahora se quiere equiparar progreso con cambios ideológicos de izquierda. Y esa es la razón por la que si tú te opones a ciertas políticas de migración o te opones a ciertas políticas de género, te conviertes en lo opuesto a progreso. O sea, eres un retrógrado. El jugar con el significado de las palabras y convertirlas en misiles dentro de una lucha política es una cosa que ha sucedido siempre. Pero así como las guerras tienen daños colaterales en la naturaleza y en las personas, el uso abusivo del lenguaje para promover ciertas políticas y ciertas ideas también deja daños colaterales. Y te pongo algunos ejemplos. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tomamos el concepto violencia y lo hacemos tan laxo que puede significar cualquier cosa? Como lo es, por ejemplo, no estar de acuerdo con ciertas ideas y con ciertas agendas que hoy es moda promover. Cuando eso pasa, violencia puede significar cualquier cosa. Y así es como la exposición de ideas en un contexto pacífico se convierten en discurso violento y por lo tanto son equiparables a una agresión física, lo cual justifica que a la persona se la reduzca y además se la censure. Esa
esa clase de cosas hace que las palabras hagan líquido su significado. Y al final, eso debilita los debates públicos que deberían de ser herramientas para ayudarnos a tomar decisiones racionales. Otro problema que generan es la polarización y la trivialización de la sociedad. Piensa, por ejemplo, en los términos facho y progre. Cuando no ser progre te convierte automáticamente en un facho y cuando no ser facho te convierte automáticamente en un progre, lo único que estás haciendo es polarizando a la sociedad sin voltear a ver toda la escala de grises que hay en medio. Y además, cualquier discusión entre fachos y progres se vuelve completamente trivial. Y se vuelve trivial porque no hay ningún espacio para la reconciliación porque ya borramos toda la escala de grises. Otro problema es que las palabras pierden su significado real y eso las vuelve inútiles. El feminismo es un gran ejemplo para ello. ¿Qué significaba feminismo? Feminismo significaba una lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. El día de hoy claramente eso no sucede así. Entonces feminismo significa otra cosa completamente diferente. Y significa otra cosa completamente diferente porque ha sido utilizada por ciertas facciones para justificar censura y para promover políticas de privilegio. Y para enmascararlo, están botando a la basura la palabra igualdad y adoptan una nueva que es la palabra equidad. Y esa equidad que es un trato intencionadamente diferente, lo que convierte al feminismo en un concepto vacío. Este uso mañoso de las palabras también hace peligrar nuestros derechos. Piensa, por ejemplo, en conceptos como discurso de odio o como violencia. Cuando discurso de odio puede significar cualquier cosa dependiendo de la agenda que nosotros querramos promover, entonces se convierte en un arma arrojadiza que justifica censurar posiciones completamente legítimas. Y eso además sirve de herramienta para reconfigurar de una forma completamente artificial la moralidad de la sociedad. Un ejemplo es el concepto de justicia social, en donde como justicia puede ser utilizada de una forma más o menos laxa, el día de hoy se utiliza para promover medidas completamente injustas que buscan privilegio, no justicia. Y eso al final le abre las puertas completamente al totalitarismo, porque si tú te apropias del significado de la palabra pueblo, tienes la justificación discursiva para llamar a los que están en tu contra como enemigos del pueblo. Si tú te apropias del significado de la palabra mujer, entonces hablas por todas las mujeres y por lo tanto tú puedes señalar a aquel que te critica como un discurso antimujeres. Igualito que un sacerdote que hace el monopolio de Dios puede de hecho llamar satánico a cualquiera que lo critique o que no comulgue con sus propias ideas. La historia nos ha enseñado que cuando se manipulan las palabras lo siguiente en caer es la verdad y tras ella la libertad. Hoy el campo de batalla no es una trinchera y no es una plaza pública, es el lenguaje mismo. Cada término arrebatado, cada concepto tergiversado, cada etiqueta utilizada como arma, es un paso más hacia un mundo en donde no importan los hechos, importa quién enuncia esos hechos. Si el significado de las palabras cambia de acuerdo al antojo de quien ostenta el poder, entonces la realidad misma se vuelve maleable. Y cuando la realidad es dictada por los de arriba, la verdad deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio concedido por los que mandan. No se trata de ganar una discusión, se trata de defender el derecho de que las palabras describan lo que es real, porque cuando el lenguaje cae, todo lo demás sigue, porque si la historia nos ha enseñado algo es que quien dicta el diccionario tarde o temprano termina por dictar también los rumbos de la civilización.